Bueno, pues con un timing periodístico que uno no hubiera imaginado cuando empezó a circular la edición de este mes, la edición de julio de Letras Libres, que es sobre los animales, nuestras víctimas, una portada preciosa, como suelen ser o como son las de Letras Libres. Uno no imaginaba que unos días después iba a abrir una discusión, cuando menos en la Ciudad de México, pero una discusión nacional por la muerte y por la necropsia de un orangután, como fue el caso del orangután Bantú se llama, ¿no? Tengo entendido que sí. Bantú. Y bueno, y entonces esto le dio una nueva actualidad a Letras Libres de julio, que trae como portada una revista cultural, una revista de reflexión, de ideas. Trae como portada los animales, nuestras víctimas, con una gran crónica tuya. Gracias, de una visita a Kenia que hiciste el año pasado, Daniel Krause, y con una gran entrevista tuya, Fernanda Solórzano, también. ¿Por dónde? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos platica, nos hace un balance, un resumen de el paquete de portada Letras Libres de julio? ¿Fernanda? Claro que sí. Bueno, buenos días, gracias, ¿Cómo Ciro, estás? y gracias a tu auditorio también. Pues fíjate que esto que comentas sobre Bantú, sobre la actualidad, la coincidencia, sí es una coincidencia, pero creo que es una conversación que cada vez se está dando en más países del mundo, con más profundidad, la conversación sobre nuestra relación con los animales. Es un discurso que a veces se entiende, o por algunas personas, como un discurso sentimental, y eso quizá aleja a muchas personas. Creen que es un asunto simplemente de tratar bien a los animalitos, pero últimamente ya se ha visto que tiene ángulos que valen la pena tomarse en cuenta, ángulos filosóficos, políticos, económicos. Es un debate que ya no se puede dejar atrás, y eso es lo que intentamos hacer en el número, darle todos estos otros matices, y tú lo ver haces por qué importa. De la entrevista con Carl Safina. Platícanos un poco de Carl Safina. Claro, Safina, sí. Fíjate que es un autor que... A quien lo presentas como es uno de los conservacionistas más prominentes de los últimos años. Es un autor que Daniel y yo hemos venido leyendo desde hace mucho tiempo. Yo lo estaba leyendo mientras estaba en Kenia, curiosamente. Que incluso lo citas en tu crónica. Exactamente. Sí, él se define como conservacionista, ecólogo, biólogo, activista de muchas maneras, pero es una de las personas que se ha acercado al estudio del comportamiento animal desde un ángulo muy distinto a como lo ha hecho la ciencia ortodoxa. Él incluso pero dice que algunos círculos científicos, académicos, ortodoxos se han quedado estancados en el estudio del comportamiento animal por miedo a que se les tache, repito, de sentimentales, por miedo a que no se les tome en serio si describen a un animal con términos humanos. Él dice que no hay que tenerle miedo al antropomorfismo, en tanto que puede ser una de las maneras más directas para entender el comportamiento de los animales, y que estamos en el momento de entender que son seres iguales a nosotros en muchísimos sentidos, y esa es la tesis que desarrolla en su libro. Y al final de tu entrevista termina siendo una reflexión, pasa del antropomorfismo, los animales, el ser humano, al papel de la mujer en las sociedades y la preservación. Fue muy inesperada esa respuesta, porque bueno, toda la entrevista había sido sobre qué se puede hacer para que poco a poco las nuevas generaciones vean a los animales como seres iguales a nosotros. Esto es un tema que a muchas personas les pone la piel chinita, decir no somos iguales a los animales. Bueno, pues les recomiendo mucho la lectura de este libro, pero él concluye diciendo: el gran cambio va a venir cuando se le dé a las mujeres una oportunidad igual en todos los sentidos en las sociedades, ya que ellas tienen la capacidad de planificar familias, y entre menos seamos, más oportunidad tenemos de cuidar a otras especies. Dice la frase final de la entrevista: las mujeres que tienen el control sobre sus vidas eligen a menudo tener familias pequeñas y pueden cuidar mejor a sus hijos. De hecho, creo que la igualdad de derechos para las mujeres es lo único que podría llegar a salvar el mundo. Fernanda Solórzano, tu entrevista. Esa reticencia, y Daniel, esa reticencia de la que habla Safina es interesante, porque podemos pensar que solamente se aplica a los animales. Pero si te vas para atrás, y no sé si Safina menciona esto en el libro, que es maravilloso, que se llama Beyond Words, o si yo lo leí en otro lugar, pero vaya, es horrible pensarlo, pero a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, en zoológicos de Occidente había negros.
no pigmeos, o sea, no negros pigmeos, pero digamos, negros, ¿no? Es decir, la civilización occidental se ha tardado en reconocer, y se sigue tardando en reconocer al otro como un semejante. Y ahora Safina lo que dice es que los animales, muchísimos de los sentimientos que nosotros pensamos que son únicos de los seres humanos, los animales hay estudios y pruebas, pero pruebas empíricas que puedes llevar a cabo con tu perro en tu casa, que demuestran que tu perro tiene sentimientos similares o idénticos a los tuyos. Ahora vamos a regresar con el tema de la crueldad, que también toca Safina en esta entrevista con Fernando Solórzano, pero platícanos de Para salvar al elefante, espléndida crónica. Felicidades, Daniel Krause. Tu visita el año pasado a una Kenia medio fantasmal, a estos centros para turistas, para que vayan a ver elefantes vacíos, según la descripción de Daniel Krause. Pues yo te voy a ser honesto, Ciro, yo fui a Kenia sabiendo que quería escribir un reportaje, pero no sabía que quería escribir Simplemente sabía que quería escribir del elefante. Había seguido el trabajo del David Sheldrick Wildlife Trust. Niño te gustaban. Me encantaban. Y seguí el trabajo de esta, no es una fundación, es una organización que se dedica a rescatar elefantes huérfanos o elefantes que extraviaron a su madre y demás, y los lleva a una guardería en Nairobi donde los cría. Y bueno, esta guardería ir ahí es un espectáculo absoluto. Estás rodeado de una manada de 40 elefantitos de 2 años o menos, ¿no? Que son pues criaturas muy enternecedoras. Entonces sabía que quería escribir sobre ellos, pero no sabía qué enfoque darle. En un principio, la verdad, pensé en hacer una crónica más sentimental, más, no por el lado Safina, pero sí más por el lado antropomórfico, es decir, como lo que yo iba a sentir al encontrarme con el elefante por primera vez, ¿no? Hay algunas frases. Algunas, pero el chiste era, conforme fui avanzando en mi investigación, me di cuenta que me interesaba más hablar de la conservación en Kenia y qué medidas han tomado, qué medidas no tanto negativas sino positivas han tomado, porque sentí que además eso, para no extenderme demasiado, puede ser algo que podíamos traer también, por ejemplo, a México, que también yo he investigado un poco cómo funciona la conservación en algunos parques nacionales, por ejemplo, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, y cómo incluir a las comunidades. En Kenia, por ejemplo, es la manera en la cual están salvando al elefante. Es decir, hacer que las comunidades se den cuenta que tener elefantes en su propiedad le da un valor inmediato a la tierra y por supuesto a la especie, ¿no? Pero bueno, para llegar a esa conclusión, pues fue un trabajo de muchos meses, ¿no? Me atrevo a decir que fue más difícil que escribir un libro, porque pues evidentemente es un tema, yo no soy un conservacionista, no soy un biólogo, entonces pues me tuve que empapar de un montón de lecturas, y el reportaje que aparece en el número, es el segundo texto del número de Letras Libres, intenta mezclar un poco esta crónica que yo pensé que iba a ser en un principio, esta crónica un poquito más sentimental sobre mi animal, lo que es ver por primera vez a mi animal favorito de cerca, que es tocarlo. Además, ¿no? Dices, la piel es caliente como una piedra. Como una piedra caliente. Sí, porque me toca, para que lo compren y lo lean, me tocó ver una cosa espectacular. Me tocó ver cómo el David Sheldrick Wildlife Trust, que es esta organización que me acabó invitando, cómo se daban a un macho de 5 toneladas, y yo vi cómo se acercaban los médicos del Kenya Wildlife Service. Y muy buena la descripción de cómo sale el elefante. ¿No? Y se acercan y tú corre. No, bueno, porque si te agarra el elefante con el dardo, pero sin haberse, porque le echan un dardo desde un helicóptero. Y si el elefante evidentemente no sabe que lo estás salvando. Le cae muy gordo que le eches un dardo en la pompa, ¿no? Entonces, si te ve, pues, y piensa que fuiste tú, puede voltear con mucha facilidad el jeep en el que yo iba, ¿no? Entonces todos estábamos como aterrados. En fin, pero me tocó ver cómo curaban un elefante de 5 toneladas. Eso también está en el reportaje para que le echen un ojo. Pues felicidades. Y luego me regreso a la entrevista con Carl Safina que hace Fernanda Solórzano, y le preguntas, ¿observa en los animales algo equivalente a lo que llamamos crueldad? Y él te responde, la crueldad es el deseo de causar dolor y sufrimiento. Por lo tanto, no veo eso en otros animales. Muchos otros animales pelean a veces a muerte, pero aún en esas ocasiones lo único que buscan es ganar, no deleitarse causando sufrimiento. Una respuesta directa y una gran metáfora de nuestros tiempos también, ¿no? Claro, y algo que también sobre la crueldad
el infringir, el causar dolor. Porque Carl Safina no tiene una visión romántica ni idealizada de los animales, es decir, claro que luchan a muerte, y en su libro hace crónicas que pueden ser estremecedoras sobre la caza de animales hacia otros animales, son depredadores, es decir, no es decir los animalitos son buenos y por eso hay que... No, de ninguna manera, simplemente ellos se encargan de conservar sus propias poblaciones, regulan el número de animales que hay entre ellos, es decir, la naturaleza y la forma en que se relaciona entre sí las especies tiene una lógica interna que nosotros los seres humanos hemos venido a desequilibrar. Es lo que dice en alguna de las respuestas también, que lo único particular de nosotros, de los seres humanos, no hay nada que sea singular a los seres humanos, es decir, no es que nosotros seamos más inteligentes, simplemente nosotros tenemos la capacidad de ser más extremos en nuestros comportamientos. De lo que sí hemos sido capaces es de crear problemas que ahora no sabemos solucionar con respecto al desequilibrio entre especies, a agotar los recursos naturales, y que mientras los animales se ocupaban de estar a cargo del mundo, eso no había sucedido jamás. Por cierto, Daniel, si les interesa el tema de los elefantes, después de leer mi reportaje, el libro de Safina está dividido básicamente en 3 partes, donde los elefantes, los lobos y las ballenas orcas. El de los elefantes es... Vamos a hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Fernanda Solórzano, con Daniel Krause. Fernanda, como periodista, nos interesa mucho conocer tu opinión sobre el caso del gorila. Pero vamos a concluir esta conversación con 2 extraordinarios narradores, periodistas, críticos, como son Fernanda Solórzano y Daniel Krause, sobre el número de julio de Letras Libres, Los animales, nuestras víctimas. Ya platicamos de la entrevista con Carl Safina que hizo Fernanda, de la crónica en un, ¿cómo debemos llamarlo? Un parque de elefantes, es un parque, santuario. ¿Cuál debe ser? Es un parque nacional en Kenia, donde trabaja esta organización de la que hablé, donde rescata elefantes, y si están heridos los elefantes también trae helicópteros y demás para curarlos. Es un parque nacional. Muy buena crónica. Y quisiera pedirte un punto de vista, porque además ahora estoy descubriendo que, aparte de ser una extraordinaria crítica de cine, periodista, es un tema que te apasiona y al cual le has dedicado ya mucho de tu tiempo, de tu reflexión, de tu trabajo, el tema de los animales. Tu lectura sobre la reacción que se dio al caso de este gorila que primero murió y luego sus fotografías de la manera en que le practicaron la necropsia parece que causaron todo un revuelo en los grupos, en los círculos de defensa de los animales. Fernanda Solórzano. Gracias, Ciro. Pues creo que es una reacción que es consecuencia de un despertar en la... Suena un poco hippie lo que voy a decir. Un despertar en la conciencia, sobre la conciencia de los animales. Tal vez es una noticia que hace, no sé, 20, 30 años no nos hubiera importado, como hace poco también se discutió mucho la decisión de haber matado a un gorila, Jarambe, en fin, que cada vez se discuten más porque se da más valor a la vida de los animales. Y hay personas que piensan, bueno, un animal menos, un animal más, y repito lo que te decía al principio del programa, se entiende a lo mejor a veces como una ocupación o una prioridad de gente ociosa, la defensa de los animales, pero tiene un sustento filosófico muy interesante que uno de los textos de Letras Libres explora, qué es aquello que está debajo del movimiento de la defensa de los animales. Justo su ideólogo principal es Peter Singer. El texto con el que abre este paquete de portada. Exactamente, que él propone leyes que protejan a los animales en tanto nos corresponde a nosotros. Ellos no tienen la facultad de imponer leyes, pero nosotros, como una más de las especies, sí tenemos la obligación de defenderlos. Daniel, ¿algo más sobre Letras Libres? Buen número, buena crítica otra vez. De Fernando García Ramírez a la novela de Carlos Fuentes. No, ahí sí no me voy a meter. Eso sí es territorio de Tú eres Fernando editor también. Pero yo aquí veo que eres consejero de la redacción. Aquí sales también. Sí, es cierto. Redacción. Pero yo no, ahí sí, en reseñas de libros. Daniel Krause. Como estaba yo demasiado metido en el tema de los animales y el dossier, ni me metí en las reseñas de libros. Entonces, de eso sí no te puedo opinar, Ciro. Y me parece que lo que dice Fernanda cierra perfecto. Cierra perfecto el tema, y de verdad, yo celebro, la verdad. Ya sé que suena hippie, como dijo Fer, pero yo sí celebro que noticias como lo del gorila de Chapultepec empiece a estar en acaparar la atención de la gente, porque en efecto significa que estamos llegando. Y yo le tengo un afecto muy particular a los animales desde chico, entonces yo sí celebro que la gente cada vez esté más considerando el trato que le damos, no solamente en los zoológicos,
sino en la... Incluso los animales de granja, los que consumimos, claro. y que tienen una vida terrible en estas granjas industriales, ¿no? Se les tortura prácticamente. Pues muchas gracias Fernanda Solórzano, Gracias a usted. muchas gracias a Daniel Krause. Viene, por cierto, un muy buen artículo de Carlos Ramírez sobre Julio Scherer y Excelsior a 40 años del golpe a Excelsior. Si no todo es animales, para que si no les interesa el tema, a mí que sí me compren extrañó, el yo número. pasé por el puesto y dije, no, letras libres, yo quería un texto sobre la nueva literatura. Iba a decir checoslovaca, imagínate. Eso viene, qué pasado. ese es el de agosto, señor. No, pero ya, para empezar, checoslovacos de hace 20 años. La República Checa. No, pero bueno, cuando vi los animales, nuestras víctimas, pero muy buenos textos, felicidades. Qué Gracias. gusto saludarte, Daniel Krause, qué gusto, Fernanda. Gracias, Ira. Letras libres de Julio. Muchas gracias.